Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando doctrinas bíblicas básicas, un conocimiento que nos ayudará a crecer en nuestra espiritualidad y fortalecerá nuestra relación con Dios. El día de hoy, ¿qué vamos a estudiar? El día de hoy vamos a probar que Jesús es Dios. Mucha gente tiene conceptos de Jesús, es un gran maestro, es un gran profeta, Él es un buen hombre, Él es un hombre histórico, etc. Pero hay gente también que critica a la persona de Jesús, dicen, bueno, es un farsante, es un mentiroso, es alguien que realmente no existió, dicen otros. Otros en cambio dicen, no, es un ángel nada más, es una creación, pero no es Dios. Entonces veamos lo que la Biblia dice acerca de este asunto. Yo sé que muchos estarán en desacuerdo conmigo, otros estarán de acuerdo, a otros no les gustará, pero está bien, estudiemos. Y por eso estamos aquí para aprender juntos. Pero veamos lo que la Biblia dice. En Marcos capítulo 8, verso 27, Jesucristo hablando dice, salieron Jesús y los discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús dice, ¿qué piensan los hombres de mí? ¿Qué concepto tienen de mí? Y le pregunta a los discípulos. Entonces, si usted se estaba preguntando, ¿a Jesús le interesa lo que usted cree de Él? La respuesta es que sí. Ellos respondieron. Unos piensan que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías y otros creen que eres uno de los profetas. Entonces, como les dije al principio, la gente tiene muchos conceptos acerca de Jesús, opiniones, ideas y hasta filosofías. Hoy el mundo, como es entonces, tiene muchas ideas acerca de Jesús. Como la Iglesia Católica piensa que Jesús es un niño en ciertas temporadas del año. En Navidad para ellos Jesús es niño. En Semana Santa Jesús está en la cruz, etc. Tienen conceptos acerca de Jesús. ¿Qué más? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es una creación, o sea que no es Dios. Los mormones igual piensan que es hermano del demonio. Los científicos dicen que Jesús nunca existió, o sea, Él murió y nunca resucitó, dicen otros. Los musulmanes piensan que Jesús era un gran profeta. ¿Y qué es para usted Jesús? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Cómo se relaciona con Él? ¿Qué concepto usted tiene de Él? Es muy importante, porque Jesús dice, ¿qué piensan los hombres de mí? Y aquí los discípulos dicen, ¿sabe qué, Jesús? Los hombres tienen ideas y criterios muy equivocados y muy contrarios. Porque unos piensan que eres Juan, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres uno de los profetas. Lo que tú creas de Jesús es de suma importancia, porque de lo que tú creas de Jesús depende tu eternidad. Así es que veamos, Marcos 8:29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús hizo una pregunta más personal, dijo, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? A la medida que estudiamos la Biblia, encontraremos la respuesta a la gran interrogante que si Jesús es Dios o no es Dios. Las Sagradas Escrituras declaran que Jesús es creador, que tiene poder para perdonar pecados, que existió desde la eternidad, que Jesús es parte de la Trinidad, que recibe adoración, cosa que está reservado solo a Dios. La vida de Jesús es muy importante para nosotros los cristianos. Y quizás a mucha gente no le guste lo que nosotros creemos, pero no se trata de que no te guste, sino que también aprendas. Y puedes estar en desacuerdo, pero también tienes que estudiar, investigar, analizar de una manera consciente, hacerlo de una manera correcta. Jesús mismo afirmó ser Dios y no dejó otra opción. Él dijo, tienen que adorarme. Ahora pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Y veamos lo que dice la Biblia. Primero, su persona. Jesús dice que Él es omnipresente, título dado exclusivamente a Dios. Omnipresente quiere decir que Dios está en todas partes y Jesús afirmó esta realidad. Él dijo en Mateo 28:16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron le adoraron y algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, tengo todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso dice en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero mira lo que dice la última parte del versículo. He aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
dando a entender que Jesús va a estar con nosotros todos los días, a donde quiera que vayamos y lo que quiera que hagamos. Jesús dijo, vayan, evangelicen y yo voy a estar con ustedes todos los días. Si Jesús no fuese Dios, no hubiese hecho esta declaración de decir que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mahoma no dijo eso, Buda no dijo eso. Solo Jesús afirmó que Él podía estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Afirmó que estaría en todo lugar. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dando también a entender su omnipresencia, es omnipresente, que estaría en cualquier lugar del mundo donde 2 o más estén reunidos en su nombre. Solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipresente. Así que no puede encarcelar a Dios en un concepto religioso. No puede encarcelar a Jesús en un concepto humano, en una ideología humana, de decir es un maestro, es un profeta, es un ángel, etc. Cuando Él mismo dice que estaría con nosotros todos los días, con nosotros hasta el fin del mundo. También Jesús es omnisciente, título dado exclusivamente a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios lo sabe todo. Ante los ojos de Dios no hay secretos. Y mira lo que dice en Juan 2:23. Él sabía lo que solo Dios podía saber. Dice Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Y cómo los conocía? Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía lo que existía en el hombre, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos. Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Usted ha tratado de conocer lo que existe en el corazón de su amigo, de su esposa, de su esposo. Casi que es imposible, pero Jesús conocía, dice, conociendo el corazón de ellos. Él no estaba tan convencido de que todos le estaban siguiendo por convicción. Lucas 6:8 dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Conocía lo que estaban pensando los contrarios a él. ¿Qué más? Juan 4:29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho, ¿no será este el Cristo? Hablando de la mujer samaritana, dice, yo creo que Él es el Cristo, o sea, el Señor, Dios, el Mesías. Dice, yo creo que Él es Dios porque me ha dicho todo. Porque en ese encuentro que tuvo con la mujer, Él dijo, ve y llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, sí, bien lo has dicho, pues el que ahora tienes nada más es tu conviviente. Jesús conocía la vida de los fariseos, la vida de la mujer, las intenciones de los hombres, etc. Y conoce los suyos también. También Jesús es omnipotente, título dado otra vez a Dios. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Génesis capítulo 1 dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando a entender que Jesús estuvo en medio de la creación, obrando con el Espíritu Santo, también el Padre. Colosenses 1:16 otra vez dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dando a entender otra vez que Jesús es Dios. Todas las cosas creadas por Él. ¿Cómo es esto? Para crear todo debe haber estado entonces antes de la creación. Debió haber estado antes de la creación para crearlo todo. Pero Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús en el libro de Apocalipsis afirma ser eterno, dando a entender que estaba antes de la creación y estará después de la creación. Es una característica exclusivamente de Dios. Juan capítulo 8, verso 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dice, yo estoy antes de Abraham. Entonces lo que está diciendo aquí es Jesús, que Él es eterno. Él es eterno, mis queridos amigos. Para crear todo debió haber existido antes de la creación, no una criatura. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí vemos a Dios diciendo, no existe otro fuera de mí.
En Apocalipsis Jesús vuelve a tomar el mismo título de Dios que dice, yo soy el primero y soy el último, y no existe nadie fuera de mí. Isaías dice que solo Dios es eterno, y Juan en Apocalipsis nos dice que Jesús es eterno y estaba antes de Abraham. Entonces nosotros podemos ver en Jesús las características de Dios. Ejemplos de creación durante la vida terrenal de Jesús. Incluso cuando estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, hizo cosas increíbles, milagros extraordinarios que solo Dios puede hacerlos. Convirtió el agua en vino, eso es creación. ¿Qué más? Multiplicó los panes, eso es creación. Sanó al hombre de la mano seca, creación, le dio una nueva mano. Trate de hacer eso usted. Trate de hacer algo, alguien que ha sido creado no puede hacer eso nomás. Hizo ver a los ciegos, dando a entender que reconstruyó la vista, porque Él es el creador. Cambió la vida de las personas. Las personas fueron transformadas de una manera literal, y uno se pone a pensar y dice, sí, fueron transformados por el poder de Dios para la gloria de Dios. Cambió la vida de las personas como la mujer samaritana, la mujer encontrada en adulterio, el endemoniado gadareno. Mi vida misma ha sido transformada por el Señor. Entonces, Él es Dios. Ahora veamos directas aseveraciones de la deidad del Cristo encarnado. ¿Qué es encarnado? Se pregunta usted, porque afirmaciones de deidad del Cristo encarnado. La definición más clara de este asunto está en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Carne significa naturaleza humana. Esto significa más que adquiriendo un cuerpo físico. Cristo adoptó nuestra naturaleza en todos los sentidos. Entonces, Dios se hizo carne. Verso 15 de Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que estamos viendo es que el Dios se hizo hombre para venir a visitar a la tierra. Entonces, cuando dice habitó, dice aquí el verbo habitó entre nosotros, es que nocen entre nosotros, que Dios caminó en medio de nosotros a través de la persona de Jesús. Jesús se humilló a sí mismo para que nosotros seamos exaltados. Y dice que hizo una habitación, es un tabernáculo entre los hombres, habitó con nosotros. Y entonces vimos su gloria. Entonces cuando dice y vimos, viene de la palabra enteshameta, significa una contemplación continua del objeto que Jesús mostró de una manera visible a Dios. Entonces la encarnación es importante conocerla. Es Dios haciéndose visible al hombre. ¿Y cómo se hizo visible? Dice, lleno de gracia y de verdad. Dando a entender que Jesús es el dador de la gracia, del amor, de la misericordia. Es la personificación del amor mismo. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es un despojo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Dios se hizo hombre para salvar al hombre, pero a pesar de ser hombre, nunca dejó de ser Dios y nunca negó que era Dios, más bien afirmó él ser Dios. Es lo que vemos, la encarnación es bien importante conocerlo. Afirmaciones de la deidad. En Juan 10:39, mira lo que dice Jesús, afirmando él personalmente de su deidad. Dice, verso 30 de Juan 10, yo y el Padre somos uno, dando a entender unidad. Significa de la misma naturaleza, cuando dice somos uno de la misma naturaleza. ¿Y qué pasó con los judíos? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían el concepto en ese tiempo. Lástima que mucha gente no entiende ese concepto ahora. Jesús dice, yo soy Dios, y ellos dicen, no puedes decir que eres Dios porque eres hombre. Pero Jesús afirmó de una manera directa, uno en esencia y naturaleza con Dios. Los judíos se enojaron por eso. Usa el nombre con que se dio a conocer Dios a Israel. Jesús se dio a conocer con el nombre que Dios se dio a conocer a Israel. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dando a entender esa expresión, esa frase yo soy, de uso exclusivo de Dios. Tomaron entonces piedras arrojándose, pero se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue.
Jesús está por encima de Abraham, por encima de cualquier ángel creado, porque Él es Dios. Dice, yo soy antes de Abraham y yo soy el que soy. Éxodo 3:14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí Jesús en San Juan está utilizando la misma frase, yo soy. Entonces, ¿está usted dudando que Jesús es Dios? Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes bien, de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dando a entender, dice, no formaré ni crearé otro Dios. Dice, yo soy el que soy, y punto. Y Jesús en San Juan afirma que Él es el yo soy. ¿Qué más? Jesús recibió adoración como Dios y la aceptó. Juan 9:35, adoración exclusivamente reservada para Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, imagínate, le has visto, y el que habita contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí Jesús está recibiendo adoración como se está reservado del uso exclusivo para Dios. ¿Qué más? Éxodo 3:8 dice, entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y aquí vemos también que Jesús está recibiendo adoración de la misma forma que Dios recibió adoración de Moisés en el Antiguo Testamento. Otra cosa característica de Dios, que Jesús perdona pecados. También tarea, llamémosle así, exclusiva de Dios. Según la ley judía, esto correspondía solamente a Dios perdonar pecados. Jeremías 31:34 dice, y nos enseñará, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Los judíos entendían que solo Dios perdona pecados. Entonces, ahora vamos a Marcos capítulo 2, verso 9, vemos que Jesús hace lo mismo, dando a entender que son iguales en esencia y naturaleza con Dios. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él tiene la potestad para perdonar pecados. Responsabilidad, tarea exclusivamente de Dios el Padre. Entonces recibe adoración, se hizo llamar el gran yo soy, perdona pecados, pero también Jesús dice que Él salva. No hay otro salvador más que Dios, decían los judíos. Ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede salvar. Isaías 45:21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Isaías está diciendo, solo Dios salva. Y los judíos tenían bien claro ese concepto en los días de Jesús. Isaías dice, no hay otro salvador aparte de Dios. Pero en Juan 4:42, mira lo que dice de Jesús. Y decían a la mujer, no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces los samaritanos llegaron a entender que Él es el Salvador del mundo. Responsabilidad, tarea exclusiva de Dios. Ellos reconocieron que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces usted dice, ¿en serio? Sí, solo Dios podía hacerlo. Tito capítulo 2, verso 12 dice, y a los deseos, dice, desechad a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí dice que Jesús es gran Dios y Salvador, dando a entender que Él es Dios, como dice la palabra de Dios. El hombre o la mujer que estudie la Biblia y no ve a Jesús como Dios, es como si el hombre mira el día sin nubes y no ve el sol. Estudiar la Biblia y no ver a Jesús como Dios es como no ver el sol en un día totalmente descubierto y sin neblina. Amigos, ¿es Dios para usted? ¿Es Jesús Dios para usted? ¿Cree que Él es Dios? ¿Qué le hace dudar que Él es Dios? ¿Qué le han dicho acerca de Él?
¿Qué conceptos ha llegado a tener en su mente y su corazón? Yo creo que es tiempo de que nosotros estudiemos más seriamente la Biblia. Y no solo saquemos conclusiones erróneas de acuerdo a nuestra lógica, sino veamos en el concepto no solo gramatical, pero también cultural, en cómo Jesús está hablando a aquellas personas que le están escuchando. Él es Dios, mis queridos. Y si usted lo estaba dudando, déjeme decirle que si usted no cree que Él es, como dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo de los cielos. Entonces, resumiendo, podemos decir afirmaciones de deidad. Jesús dijo, yo soy igual al Padre. También utilizó la palabra yo soy. Jesús recibió adoración como Dios y la aceptó. Jesús también perdona pecados, cosa que solo podía hacer Dios. Y entonces, si tú crees que tus pecados no pueden ser perdonados, Jesús dijo, yo quiero perdonar tus pecados. Y Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere salvarte. Este es el día. Jesús salva, mis queridos amigos. Ahora, hablando de Jesús, muchos dicen, es que Él nació por allá, es que Él era humano. Sí, era Dios haciéndose hombre, la encarnación. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo lo hizo? Viniendo a vivir con usted y conmigo. Nació en una oscura aldea, hijo de una campesina. Creció en otro pequeño pueblo, donde trabajó en una carpintería hasta que cumplió los 30 años. Luego por 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, no tuvo una familia ni fue dueño de una casa. No fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. No hizo ninguna de las cosas que generalmente asocian al ser humano con la grandeza. No tenía ninguna credencial, a no ser él mismo. Su más grande credencial era que Él es Dios. Él es Salvador. Él perdona pecados. Él restaura vidas. Esa fue su credencial. Tenía solo 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Toda la opinión pública dijo, crucifícale. La opinión pública dijo, no te queremos, no te necesitamos. Tú te estás haciendo pasar por Dios. ¿Tú crees que puedes salvarnos? ¿Tú crees que puedes perdonar nuestros pecados? La opinión pública es muy cruel con Jesús hace 2000 años. Y yo creo que la opinión pública de hoy también es muy cruel con Jesús, con su iglesia, con sus hijos. Pero nosotros, a pesar de la opinión pública, tenemos que seguir confiando que Él es quien dijo que era. Entonces, 33 años cuando toda la opinión pública se volvió en su contra, sus amigos huyeron, fue entregado a sus enemigos y le hicieron un juicio irrisorio, un juicio injusto. Lo clavaron en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus ejecutores se repartían sus ropas, lo único que poseía en la tierra. Cuando estuvo muerto lo sepultaron en una tumba prestada y por un amigo bondadoso. Entonces dices, wow, todo eso vivió Jesús. Sí, esa es la encarnación. Dios viviendo la condición que quizás usted y yo estamos viviendo ahora mismo. El rechazo de la opinión pública, la persecución, el dolor, la necesidad, la traición de los mejores amigos. Entonces nos dice Dios, yo entiendo lo que es vivir lo que tú estás viviendo. Incluso tus tentaciones, como dice el libro de Hebreos, Dios siendo tentado, pero sin pecado, pero con nuestra naturaleza humana. 19 siglos han pasado, 21 siglos prácticamente, estamos en el siglo XXI. Hoy la figura central de la raza humana es Jesús y el líder indiscutible de la transformación del hombre, de las naciones, de la restauración de las familias. Él es la medicina. Si juntaríamos todos los ejércitos que han existido, todas las fuerzas navales que han surcado mares, todos los parlamentos que han liderado y todos los reyes que han reinado, veríamos que ni siquiera todos ellos juntos pudieran afectar la vida del hombre en este planeta. Nada de lo que hemos visto alrededor del mundo ha afectado tanto la vida del ser humano en este planeta como aquella vida solitaria que nació en Belén, creció en Nazaret, vivió en Israel, a los 33 años crucificado. Esa vida ha afectado a billones de personas en el mundo. Entonces, ¿cómo no decir que Él es Dios? Porque solo Dios tiene esa capacidad de afectar la vida del ser humano como lo ha afectado. Lástima que muchos hombres son como
los que vivían hace 2000 años, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Algunos dijeron es Juan, otros dijeron es Elías, otros dijeron es uno de los profetas. Hay muchos conceptos acerca de Jesús, pero yo te quiero dejar con un concepto que guardes en tu mente, que guardes en tu corazón. Y este concepto lo quiero dejar como una conclusión de este mensaje, de que nuestro Señor es Dios. Romanos 9:5. Marca en tu Biblia Romanos 9:5, un versículo que puedes guardarlo en tu corazón, que puedes escribirlo en tu celular, que puedes tener enmarcado en la pared. Romanos 9:5. Veamos lo que dice Romanos 9:5. Un versículo que realmente espero despierte tu espíritu, tu mente, tu corazón. Y este día decidas mirar a Jesús de la manera como las Escrituras lo ven, de la manera como Él quiere que nosotros le veamos. Conclusión entonces de este estudio maravilloso acerca de la persona de Jesús, acerca de quién es Él, no de quién nosotros pensamos es Él, sino quién es Él de acuerdo a las Escrituras. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne es la encarnación, sarx, se hizo hombre, nuestra naturaleza, el cual es Dios. Marque eso en su Biblia, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. San Pablo, el erudito judío, el fariseo de fariseos, el perseguidor de la iglesia, cuando se convirtió al Señor, él tenía el concepto, no de que Jesús es un profeta, no de que Jesús es un ángel, no de que Jesús es un niño que está todavía allí en la cuna, no de un hombre que está crucificado en la cruz. Él ya se bajó de la cruz, Él resucitó, regresó a los cielos a ocupar su trono como Dios. Y Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, tenía que venir de la nación judía, porque es una promesa de Dios para ellos, vino Cristo, aquí Cristo es Señor, Mesías, el cual es Dios. Ese Mesías es Dios sobre todas las cosas. Y dice Pablo terminando, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio que nos has regalado. Es un privilegio ser los seguidores, ser los discípulos de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra vida te pertenece. Ayúdanos a reflejar lo que tú eres en este mundo que tanta necesidad tiene de ti. Amén. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Y no olviden dar un like en el video. Den un like a este video. Y si no te gusta, dale un dislike también. Número 2. Escribe un comentario en este video. Escribe qué piensas, qué te dijo Dios acerca de este estudio. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No importa. Vivimos en un mundo libre donde puedes opinar. Número 3. Suscríbete a nuestro canal. Mientras más suscriptores tenemos, a más personas alcanzamos en este planeta con este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que cuando subimos un nuevo video te llegue la notificación de que hay nueva información acerca de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este tiempo. Que tengan una hermosa semana.